y hay que aprender a jugar con estas nuevas reglas. Sí, Y vamos a estar como 4 años con mascarillas, barbijos les dicen ustedes, pero bueno. sí. Así que No, estaremos con las en mi marcas. país le dicen tapabocas, porque yo soy de Venezuela. No, Entonces, Listo, en Venezuela tapabocas. es tapabocas. Sí, Bien, ahí entra Mirta Cañete, somos 29 ya en el grupo, ya 29. perfecto. Cuando Cuando vos... quieras, Ah, Santi, dale, comenzamos. dale, ok, perfecto, Adri. Listo. Bien, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Primera micro pequeña indicación. Lo que voy a hacer ahora es silenciar los micrófonos y la persona que quiera hablar, por favor Pía, por favor Adri, Otto, o los participantes que quieran compartir palabra, recuerden que para hablar antes, activar el micrófono porque si no, no se va a escuchar nada. ¿Sí? Así que lo primero que voy a hacer es darle clic acá, silenciar los mics. Ahí activé el mío para que se escuche y no entre mucho ruido. Y bueno, vamos a empezar primero dándoles la bienvenida a todos, a todas. Eh, lo que suele suceder es que la bienvenida la da Pablo a las tiflotertulias y me parece que eso es a lo que están acostumbradas y acostumbrados. En esta ocasión, bueno, Pablo Lecuona, que es el director de Tiflonexos, la organización que coproduce y bueno, coofrece, digamos, este espacio de encuentro, ya un clásico, digamos, de la organización Las Tiflotertulias. Esta vez, bueno, Pablo mandó un mensajito a su último momento, ayer a la tarde, eh, bastante como urgente, que bueno, él fue papá hace muy poquito tiempo. Eh, Pablo es una persona con discapacidad visual, como ya muchos lo saben. Lore, su compañera, es una persona también, una mujer con discapacidad visual. Ellos tuvieron a Nico hace muy pocos días, que es su bebito, y por una cuestión de salud de bilirrubina, Nico ahora está en, eh, en Neo, digamos, ¿no? Internado unos días, y estamos todos con muchas ganas de que Nico ya pueda eh, volver a su casa y empezar a descubrir el mundo desde su casa y con su familia, pero bueno, lamentablemente en este momento Pablo está y Lore están prácticamente viviendo en el sanatorio. Así que esa es la situación y por eso es que me toca a mí estar acá. Yo soy Santi, mi rol en la organización es coordinar la comunidad de socias y de socios donantes de Tiflonexos. Quédense tranquilos, no le voy a pedir plata a nadie, no se preocupen, porque una vez se dice plata y la gente sale corriendo y está bien que sea así, pero bueno, nosotros en Tiflo tenemos una comunidad de socias y socios donantes. Aprovecho a contarles muy rápido que está integrada por 242 personas que voluntariamente hacen muy pequeños aportes monetarios de manera mensual y con ello tenemos la posibilidad de sostener un espacio de laburo, de trabajo, un equipo de trabajo. Tenemos la posibilidad de ofrecer actividades libres y gratuitas como la Tiflotertulia que estamos armando ahora. Y bueno, ese es un poco mi laburo y ahora estoy, bueno, dándole una mano a Pablo, simplemente. Lo que voy a hacer es eh, compartir con ustedes las pautas de esta actividad, que son muy pocas, por suerte, pocas instrucciones, por suerte. Eh, para compartir la palabra es libre, la palabra de todas y todos vale por igual, no hay una palabra que valga más que otra. Lo único que le pedimos, por favor, es que para hablar pongan el dibujito de la mano, el emoji de la mano, entonces levanten la mano, desde la pantalla se ve que esa persona levanta la mano, y ahí le damos nosotros permiso para activar el mic. Porque si no se arma un lío en el cual lo que se ve afectada un poco es la distribución de la palabra, y bueno, vamos a tratar de que la palabra sea lo más equitativa posible. Así que levantar la manito, damos permiso, una vez que damos permiso, por ejemplo decimos Paula, dale nomás, ahí activan el mic para compartir palabra. Esas son las únicas reglas de juego, por así decir. Así que ahora le voy a dar la palabra a Adriana Rodríguez para que ya vayamos como
metiéndonos de lleno en la propuesta, ¿sí? Bueno, gracias Santi. Bueno, nuestras palabras y nuestras mejores energías para Nico, el hijo de Pablo y de Lore, para que se recupere y para que pronto, como decías, pues esté en casa disfrutando con su familia y que su familia también disfrute de él. Bueno, ciertamente es muy raro no tener a Pablo acá, pero hemos tenido a Santi y Santi nos va a estar acompañando y te lo agradecemos un montón, así como agradecemos a Tiflonexos el sostener junto con Leamos Cuentos y Crónicas Latinoamericanos esta alianza para desarrollar estas actividades en las que lo que queremos es propiciar el vínculo entre escritores y lectores y con ello promover nuestra literatura hispanoamericana. En el día de hoy nos sentimos muy complacidos y agradecidos con todos los que nos acompañan desde distintos puntos del territorio argentino, también desde distintos puntos del territorio chileno, desde donde también nos acompaña nuestra invitada de hoy. Pero también tenemos gente desde Colombia, desde Venezuela, desde México, desde El Salvador, desde Guatemala, desde Uruguay y desde otros puntos, Estados Unidos, España. Así que les agradecemos por dedicar este espacio de tiempo, un sábado en la tarde, a compartir con nosotros y a conocer especialísimamente y en el marco de la celebración del Mes de las Mujeres a una escritora, editora, promotora cultural, tallerista, bueno, una mujer que tiene mucho que decir y que decirnos, que es Pía Barros. Bienvenida, Pía, un placer enorme que nos acompañes. Ya aquí tienes saludos de algunas minificcionistas. Está Geraudy González, está Carla Barajas, también tenemos, a quienes también saludo, por supuesto, con mucho cariño. Por allí vi que está la escritora venezolana Laura Antillano, a quien también agradecemos su presencia. Bueno, Pía, un gustazo saludarte. Bueno, para mí también, y de hecho, bueno, muy agradecida que me hayan invitado y espero que lo pasemos bien y que no sea muy aburrida. No, no lo va a ser. Fíjate, entre otras cosas, acá en las Tiflotertulias nos encargamos de chismearle la vida a nuestros autores. Así que, chismeando la vida, vamos a hacerte una pregunta que ya es un clásico de esta actividad, y es, ¿cómo era Pía de niña? ¿Qué recuerdos vienen a ti cuando hablamos de infancia? A ver, me encantaría contarles un cuento de que yo era una buena niña con lacitos en el pelo, vestidito blanco, bien obediente, buena, que tenía súper buenas notas y que no la echaron de ningún colegio. Pero eso no es verdad. Fue una niña llena de mocos, inmunda, me crié en el campo, me gustaban los caballos, mal hablada hasta el día de hoy, muy desobediente, muy loca de la casa desde muy niña, muy natre, decimos en Chile, por la amarga y bestia y todo, muy salvaje, y no usaba lacitos ni vestido blanco, y si alguna vez fue blanco no me enteré. Usaba más bien unos pantalones y mucha mugre y mucha bestialidad. No era una niña así, me echaron de todos los colegios que había. Así que pasé por 12 colegios, he estado en muchas partes. Desde muy niña fui muy móvil, ¿eh? Así que no fue la niña que sale en los cuentos, ni la del cuento que me gustaría contar, por supuesto. No, no fui esa niña. Si el vestido era blanco, tú lo dejaste gris. Absolutamente. Por decir un color amable, ¿no? Sí, sí. No, muy bien. Y a esa niña desobediente y alocada, ¿cuándo le llegó el amor por la lectura? Cuando aprendí a leer, yo aprendí a leer sola. Me robaba libros, leía todo. Si el papel higiénico hubiera traído letras, no hubiera salido jamás del baño.
empecé a leer y empecé compulsivamente a leer. Como todo lo que hago en la vida, soy muy compulsiva, soy muy TOC. Y, y bueno, yo siempre he dicho que la literatura me salvó la vida, literalmente. O sea, había un mundo que era el mundo real, y había un mundo que era el de los libros, y era el único mundo que era seguro, además, donde las cosas iban a pasar de una manera, no de múltiples formas. O sea, era un mundo perfecto, el mundo de los libros. Y me encantaban los crímenes, igual que ahora, y me encantaban todas las cosas terribles, pero era un mundo de refugio. Y por supuesto, empecé a leer y empecé a meterme a ese refugio, a la casa, digamos, la casa en el árbol, que nunca tuve, por lo demás, me encaramaba a los árboles, pero nunca tuve una casa arriba de un árbol. Y, y siempre los libros fueron como eso, el refugio. Era la posibilidad además de ver y vivir cosas que no, yo pensaba que nunca iba a vivir, de ver países que jamás iba a estar. Después la vida demostró lo contrario, pero sí era un mundo distinto. Y ese mundo distinto me encantaba habitarlo desde muy chica. Y era muy desordenada en mis lecturas. Podía leer cosas muy densas que no entendía un carajo, y podía leer historias, todas las historias del mundo de Michis, y llorar como energúmeno y deshidratarme llorando. O sea, todo eso lo hacía con un desorden que ha sido la marca de mi vida, constante, y también con la misma ansiedad y voracidad con que cualquiera las emprende con la lectura, o sea, vorazmente, diría yo. Y de esas lecturas voraces, supongo que en algún momento vino la decisión de escribir. ¿Cómo estuvo ese paso? Y bueno, dado que la escritura implica orden, ¿cómo te fue al inicio con eso? A ver, no, yo también empecé a escribir muy chica, y de hecho escribía muchas cosas, escribía poemas, descubrí la utilidad de la literatura para manipular monjas, por ejemplo. Me encantaba eso, porque pero de verdad empecé a escribir muy chica, no recuerdo muy bien cuándo. Me encanta contar una historia que en un minuto lo decidí, pero eso es mentira también. La verdad es que empecé como a escribir de un modo súper intuitivo, y también para explicarme yo el mundo. El mundo de los libros era un mundo súper claro, donde las cosas ocurrían, había una causa y un efecto, era levemente lineal, digamos, en ascendencia, todo era como ordenado, todo tenía sentido. Y en la vida que yo veía, nada tenía sentido. Entonces, en el mundo de los libros estaba todo mucho mejor. Entonces yo, para explicarme las cosas, empecé a escribir. Y empecé a escribir poemas. Yo quería ser la siguiente Neruda de Chile, por suerte no lo fui, escribo pésimos poemas. y pero como buena poeta frustrada leo mucha poesía. Y bueno, y el rollo de empezar a escribir tuvo que ver con eso, con explicarme el mundo. Cuando yo escribía algo, lo entendía mejor. Podía escribir un personaje y entender un poco mejor, porque no entendía ese mundo adulto que te decía que lo que no tenías que hacer, y tú los veías haciendo lo mismo. O todas esas cosas terribles de la hipocresía, el doble estándar, que en mi país es más fuerte que en la Argentina, por supuesto, y que en otros países, pero en donde hay más tradición judeo-cristiana occidental, digamos, y con este peso de la Iglesia Católica, la hipocresía campea con entusiasmo. Entonces, en esa cosa que dice, esto no se hace, así no se habla, hágase señorita, y yo no podía hacer ninguna de esas cosas, pero veía que el resto no hacía lo que decía, me resultó más fácil escribir. Y cuando yo escribía podía entender. Y supongo que tengo 65 años y sigo haciendo las cosas por lo mismo, para poder entender. Te cuento que por aquí en el chat te están pidiendo que por favor des detalles sobre cómo manipular monjas con la literatura. Bueno, pero es que, a ver, primero aprendí que uno puede vivir de esto, cosa que no he hecho hasta el día de hoy, pero bueno, yo vivo de lo aledaño a la literatura, porque doy talleres y ese es mi trabajo, y porque doy clases y ese es mi trabajo, pero aprendí, por ejemplo, yo en uno de los colegios, mucho en realidad, pero entre las carmelitas y las monjas inglesas y todas las monjas y la Ursulina y todas las monjas en las que estuve, de las que me echaron a cada rato, pero bueno, por mala conducta, yo escribía en los santitos, y escribía detrás de los santitos versos. Entonces las monjas iban y decían, bueno, ella es escritora, por eso es así. Un poco loca, pero bueno. Cosa que han dicho hasta el día de hoy. Entonces, con los santitos, ellas me regalaban más santitos para que yo escribiera.
y además juraban que yo tenía una cosa como mística, entonces que esto era como, por supuesto, esto iba a ser así, yo iba a ser monja seguramente, porque escribía poemas sacros y a los santitos y todo. Y en realidad lo que las monjas nunca cacharon es que yo era fanática de un dibujante que se llamaba Ferrandi y que hacía los santitos. Entonces a mí siempre me han gustado mucho los monitos, hasta el día del cómics y muchas cosas. Entonces yo escribía esto y las monjas y yo aumentaba y aumentaba mi cajita de colección de santos, pero solamente agarraba los de ese dibujante, el resto me importaba un cuesco, entonces iba aumentando mi colección. Uno puede manipular monjas escribiendo poemas místicos y haciéndole cosas y todo. Entonces las monjas juraban que esto era una cosa, que yo venía por el camino de la santidad, que es exactamente el camino que no he transitado, ¿ah? Pero eso. Pía y Santa Teresa de Jesús, ¿no? Por ahí. Muy bien. Bueno, ya complacida la persona que pidió. Cecilia, tienes el dato de cómo manipular monjas con la literatura. Bien, y ese ánimo combativo de algún modo lo seguimos viendo, como bien decías, y me gustaría, bueno, también mencionaste que das talleres, pero a mí me gustaría ir un poquito más atrás para conservar un poquito la línea cronológica y saber, bueno, de esas inquietudes, de explicarse el mundo, de seguir esa cosa voraz de la lectura como un refugio, ¿cómo llega entonces a convertirse en vocación? En decir, yo voy a escribir y voy a hacer de esto eh, lo que voy a hacer siempre y mi profesión, digamos. A ver, es lo que pasa es que yo tenía una idea súper mítica de lo que debía ser una escritora. Yo siempre digo lo mismo, pero mi idea de ser una escritora era como en las películas. Y era como una casa, digamos, siempre digo lo mismo, pero como una casa en Malibú larga, en la playa, donde no había más gente, con perro corriendo, con refrigerador lleno, con todo funcionando, no sé cómo cresta, pero todo bien, y donde uno se sentaba a mirar la tarde y a escribir. Nadie me dijo que había que ganarse la vida, que había que pelear con las palabras y que había que llenar la despensa y pagar las cuentas. Esa parte como que no venía incluido en el ser escritor. Así que yo de muy chica anuncié que yo iba a ser escritora. Yo desde los 6 años de haber estado diciendo voy a ser escritora después de mi vida. Pero no había imaginado todo lo que traía. La decisión real viene cuando yo termino el colegio. Porque yo había escrito, había manipulado monjas, había ganado concursos, había ganado hasta platas con eso. Y nadie me pescaba en mi casa porque a nadie le importaba esto, encontrar una cosa media ridícula, pero que era una etapa pasajera. Pero cuando yo tenía que postular a la universidad, aquí se daba en ese momento una prueba de aptitud que ha cambiado como 3 veces, por eso es muy vieja, y tú postulabas a las carreras que querías. Y cuando yo postulé, varias de las carreras tuve que elegir, porque tenía unas pésimas notas, pero tenía una muy buena prueba, entonces era como raro el asunto. Bueno, y, eh, y yo postulé con el mismo fervor a Derecho, a Ingeniería Mecánica, porque me encantaban las motos en ese momento, y a Literatura. Y cuando llegó el momento de decidir, porque había que finalmente tomar algo, me metí a licenciatura en castellano, o sea, literatura en la USACH. Pero en ese momento también no tenía muy claro, porque también quería ver carburadores en moto y hacer motocross. Y por supuesto quería hacer muchas cosas y quería ser abogado para dejar escoba y toda la cosa y ser pro Mason, no sé, no tengo idea, pero algo. O sea, alguna fantasía, no tengo muy claro qué es lo que tenía en ese momento, pero quería hacer todo y quería estudiarlo todo. Y por supuesto había que elegir uno. Y ahí, bueno, elegí esto porque era lo que, por lógica también, porque si toda la vida había escrito y ahí estaba en la edad de la hormona y todo lo que me gustaban eran los motoristas, dije, dejemos la hormona de lado, pensemos con la cabeza y no con la otra parte, digamos. Entonces, dejamos esto de lado. Las leyes no me interesan, no tengo memoria para aprenderme todos esos códigos, me muero de lata y no voy a estar litigando porque en ese momento en Chile inclusive tenía que hacerlo todo por escrito. Dije, esta cuestión es una lata. Y, pero podía hacerlo en otras, porque también fui varios años solamente a chismear y me daba vueltas por la escuela de leyes. Pero mi rollo era por dónde iba y elegí eso. Entonces supongo que la elección real debe haber sido a esa edad, cuando tú decides qué vas a estudiar, de qué vas a vivir.
y me parecía que ser pobresora o profesora era lo más adecuado para alguien como yo, que no tenía muchas aspiraciones económicas, no me importaba mucho la cosa, no había pensado tampoco mucho de esto, y que me entusiasmaba la idea de lo que yo había logrado al aprender. O sea, cuando yo empecé a leer, fui libre. Y cuando yo empecé a escribir, fui plenamente libre. Entonces yo quería enseñarles a otros lo fantástica que era la literatura y toda la libertad que te daba. Y supongo que todo y aparte yo soy setentera, en los años 70, imagínense, la libertad lo era todo. Entonces, toda esta idea de la libertad, de ser libre, tenía que ver para mí con un eje de vida, de ser libre y enseñarles a otros cómo se hacía para ser libre. Entonces, y ya que el sistema, yo soy feminista desde antes de decir mamá, digamos. Entonces, toda esta idea de mostrarle a otras mujeres cómo se podía ser libre para mí era muy importante. Y supongo que elegí escribir, y lo más cerca que podía estar en un oficio era el de ser profe de literatura. Ese era como lo más cercano a la decisión de cómo y cómo vivo mientras escribo, a pesar de que todos me habían amenazado que iba a terminar debajo de un puente, y alcohólica, drogadicta y muerta antes de los 25. Tengo muchos más ciclos que esos 25 años ya a esta altura del partido. A todos los que estudiamos literatura nos amenazan con eso, ¿no? Parece que es Exactamente, sí. una constante y no importa en qué Parece país que es peor, esté. pero a mí me arregla el alma saber que es peor a aquellos que estudian filosofía. Les dicen peores cosas que a nosotros. Así que por lo menos uno Eso sabe es que hay alguien cierto. más en ese escalafón de depredación. Se supone que hay alguien que lo pasa peor que nosotros, que son los que estudian filosofía. Es verdad, no estamos todavía en el último peldaño. No. Es cierto, es cierto. Pía, te pregunto. Bueno, elegiste ser, me llama la atención esta expresión de pobresora, que además me parece que es bastante ajustada a lo que viven tristemente los educadores en todos nuestros países. Eh, y, y, sé que sigues, de hecho, dando talleres literarios y que generaciones de escritores y de personas que han buscado, sobre todo mujeres que han buscado hacerse con la escritura, han pasado por tus talleres. Háblame un poco de cómo ha sido ese recorrido docente. Me interesa mucho que les cuentes a los que nos escuchan, bueno, ¿sientes que has logrado justamente inspirar a esas mujeres a ser libres, como decías hace un momento? No lo tengo tan claro, sé que le he enseñado toda la estrategia eh, y las cosas que yo aprendí, y muchas de ellas a su vez dan talleres, y eso me enorgullece mucho. Creo que lo que más me enorgullece cuando me dice eres escritor, entonces, sí, pero soy tallerista. O sea, el hecho de haber encontrado un sistema para enseñar, de haber entregado una metodología, de ver que otras mujeres pueden hacer lo mismo con otras mujeres y con otras personas en general. ¿Eh? Yo partí discriminando, lo hacía solo para mujeres, y en los años 90 tuve que abrirme a hacerlo también para hombres, pero empecé durante toda la dictadura, y gran parte de la primera parte de los inicios de la democracia, o mal llamada democracia, sí, discriminaba principalmente, pero prefería mujeres y gente del mundo gay, o sea, los marginales más bien. Y, y en general, claro, o sea, después un amigo me dijo que yo no podía marginar dentro de la marginalidad, que ya era marginal ser escritor o escritora, y que no podía seguir marginando dentro de la marginalidad. Y le acepté, me pareció bien, era legítimo esa demanda, y acepté hombres y todo. Pero en todo eso, o sea, en los talleres en general la mayoría son mujeres. Si vemos además en el mundo entero desde el inicio de los talleres, aquí durante la colonia, en toda Latinoamérica, la mayoría de los participantes fueron mujeres, pero quienes publicaron, quienes lograron reconocimiento fueron hombres. Y lo que hemos visto ahora a través del rescate después de los años 80, 90 y ahora, son los rescates de las cartas y de esas pequeñas historias de mujeres o libros que nunca se publicaron y que eran infinitamente muy buenos. En Chile, yo creo que pasa lo mismo en Argentina y en todas partes. Si ustedes se van a las bibliotecas, por ejemplo, van a encontrar que casi el 50% de los libros publicados son de mujeres.
pero del 100%, digamos, la mitad son de mujeres. Pero los libros de hombres, todos, el 100% de ellos, recibe alguna crítica, alguna mención, o sale en algún medio. En cambio, en menos del 10% de los libros de mujeres salen reseñados o obtienen una crítica en los medios de comunicación, o en los medios de lo que sea, de las redes, lo que venga. Entonces, la marginación que ha habido siempre con las escrituras de mujeres, desde la colonia hasta ahora, ha sido constante. No es que las mujeres escribamos menos, ¿ah? De hecho, siempre hemos escrito mucho. La diferencia está en que esa escritura no siempre consigue aquello para lo cual fue hecha, que es esto de ser en otros, de obtener el libro, de tener la publicación, de ser partícipe de una comunidad. Entonces, claro, para mí, todo este rollo que tiene que ver con las escrituras de mujeres, yo prioricé a las mujeres, lo reconozco, y sigo priorizándolo porque creo que siempre estamos en desmedro, siempre estamos más atrás en toda la cadena alimenticia, las mujeres somos la última, etcétera. Y creo y siempre esperé que llegara este siglo, y llegó, y se nota que este siglo es nuestro, y que no podemos farrearlo ni nada, porque de verdad es el siglo donde tenemos que mostrar que el 51.8% de la población del mundo tiene mucho que decir y mucho que aportar, y otro modo de mirar, y otro modo de contar las historias también. Por aquí Mary Rogers dice que sí lo has logrado, que puedes contestar que sí, que con muchas de tus talleristas lo has hecho. Sí, Te sí, Miriam transmito. Rogers también es directora de talleres literarios y fue alumna mía. O sea, Perfecto. y muchas hacen talleres. De hecho, hay un taller que tengo que son unas bestias, los del lunes, por ejemplo, y si yo no estoy, pueden hacerlo sin mí, lo que es maravilloso. O sea, pueden funcionar exactamente igual y pueden trabajar sin mí. A veces lo dirige la Sanguinetti o la Ani, o cualquiera del grupo puede trabajar y ser la voz que dirige. O sea, que dirige la lectura y los trabajos. Y creo que eso es maravilloso también, porque es que tengan la autonomía y la belleza de poder ver y de poder escucharse en condiciones, digamos, horizontales. Y eso es muy bonito, es muy lindo. Esa es la diferencia de un taller con una clase, además. Yo di muchos años clases en la universidad y esa estructura piramidal de poder me carga, el poder del profe, o de la profe en este caso. Y lo que me gusta del taller es que justamente es un trabajo de aprendizaje conjunto. Estamos todas y todos en el mismo lugar, en las mismas condiciones de producción y bajo la misma situación. Entonces, eso te da algo realmente democrático y te da algo realmente horizontal en términos de clase, de género y de todo lo demás. Maravilloso. Háblame un poco más de tu vida como feminista. Ya me acabas de decir que desde antes de decir mamá lo eras. Sé que además fuiste una de las principales impulsoras de Basta, de este fenómeno literario que además le dio la vuelta al mundo, en el que muchas escritoras se pronunciaban en contra de la violencia de género. ¿Nos podrías contar un poco de cómo surgió esa idea y de todas las repercusiones que ha tenido? ¿Cómo te sientes con todo eso? A ver, Basta es para nosotras, para el equipo de Asterión, la Asteriona, el orgullo máximo. Hace muchos años atrás tratamos de hacer una antología que denunciara la violencia de género con sus múltiples diversidades, ¿ah? Porque cuando pensamos en violencia de género solo pensamos en un hombre que golpea a una mujer por sus condiciones de poder, y eso no es. Entonces hay muchas más formas de la violencia. Y, bueno, y finalmente, si les cuento toda la historia va a ser un poco latero, pero bueno, el, eh, presentamos para pedir fondos, no es llegar a imprimir un libro, sabemos que hay mucha plata de por medio para hacerlo, etcétera. Nunca nos dieron nada, ni funcionó, y yo soy jugadora, y estoy ahora sin ir a un casino, lo que me produce una síndrome de abstinencia tremendo. Entonces, fui a un casino y me gané exactamente la plata que necesitábamos, así que cuando llegué el día lunes de vuelta a Santiago, porque estaba fuera de Santiago, estaba en Antofagasta, me quitaron la plata inmediatamente las mujeres y dijeron, ahora lo hacemos. Y dirigí ese proyecto con Gabriela Aguilera, Susana Sánchez, Patricia Hidalgo, Chivi Guajardo, Ana Crivelli, somos 6, pero me falta una. Alguien se me olvidó, pero no importa. Puede haber sido yo. Y nosotras dirigimos ese proyecto y trabajamos mucho.
hicimos una convocatoria por redes sociales y hicimos el primer Basta, más de 100 mujeres contra la violencia de género. De ahí vino un Basta, más de 100 hombres, donde los amigos escritores hombres donaron sus textos para esta antología, y terminó con una promesa que le había hecho una alumna mía hace muchos años atrás, que algún día íbamos a hacer una antología contra el abuso infantil, y esa trilogía de Basta es Basta, más de 100 cuentos contra el abuso infantil. Entonces, fue replicado, ya la primera en sacarlo fue en Perú, ¿eh? Cucha del Águila pidió que hicieran esa antología. Yo le dije, no, que cada país lo haga con su propio sistema. Entonces, con Gabriela Aguilera, ella que le gustan los protocolos, y de un protocolo, todo de las cosas que había que hacer para ser parte de armar el Basta, y empezamos a compartir con los otros países el cómo hacerlo, pidiéndoles sí que dijeran que nosotras éramos la primera, que nos importaba decir algo por lo menos. Somos el último país del mundo, ustedes completan, y de los más flacos, entonces sí nos importaba aparecer. Entonces el Basta se transformó en una rueda internacional, y a mí lo que más me conmueve es que si uno piensa en este momento en lo que significa el Basta, en la cantidad de mujeres en Argentina, en Perú, en Bolivia, en Colombia, en México, ¿cómo se llama? En Panamá, Estados Unidos, son En 10 ya. Venezuela también. Venezuela, me faltan 2. Bueno, hagan como que se me olvidó, porque siempre se me olvida alguno, después justamente me llegan las puteadas por internet diciendo que no nombré el país del que estaba. Pero bueno, el rollo es que en cada uno de esos países, ustedes imaginan, es una marcha de más de 1.200 mujeres, 1.200 escritoras, es una marcha literaria contra la violencia de género. Y yo creo que eso fue en el 2011, y vamos a cumplir 10 años en noviembre, lo que significa que durante 10 años cada país ha ido armando su propia antología, y cada país cuenta también con estas microficciones de no más de 150 palabras cada historia, que son ficción, son literatura, y que intentan, o sea, muestra la violencia de género desde la ficción, lo que nos permite no el texto de las estadísticas, que siempre son lateras, no el registro de algo, sino no la denuncia típica de mataron 10 mujeres, sino más bien lo que produce la literatura, que tú internalizas cuando lees un cuento. Lees un microcuento y tú nunca quedas igual, tienes que tomar partido. Entonces, y obviamente supongo que el 99% tomará partido en contra de esa violencia, que es lo que a nosotros nos importa. Y nosotras hemos estado muchos años en esto, hemos tenido más de 250 presentaciones en diversos establecimientos educacionales, colegios, universidades. En Estados Unidos se hizo un Basta en varias, pero una específicamente en Connecticut, en Southern, que la universidad tenía su propia web con los chicos, iban entregando o su video de 1 minuto o su microcuento, iban trabajando las formas breves a través de esa web, difundiendo esta forma de relevar, digamos, y de desautorizar la violencia de género en sus múltiples formas. Qué bonito, porque además esto es, digamos, colocar a la literatura en una posición fuera de lo que convencionalmente se piensa, que la literatura es un lugar apartado en el que solo tiene cabida, no sé, la fantasía o el entretenimiento per se, el ocio, y es decir que la literatura también puede mover las causas sociales, también puede pronunciarse ante los fenómenos eh, que nos indignan, que no nos parecen, que puede generar una postura. Y eso creo que es súper valioso, y esto del Basta es una demostración enorme de eso. Y bueno, felicitaciones porque ya va a cumplir 10 años. Yo vi el de Venezuela, fue un trabajo muy hermoso que se hizo en ese momento, y creo que es eso, muy valioso, porque además, bueno, la violencia sigue siendo algo que nos afecta, aún a quienes tenemos la fortuna de no vivirla directamente o de no considerar que está en nuestras vidas cotidianas, igual está ahí, está en nuestras personas queridas, en la gente que nos
rodea, ¿no? Entonces creo que no podemos permanecer indiferentes y el llamado fue muy valioso y creo que logró unas cosas extraordinarias, ¿no? A ver, yo creo que la violencia de género está en todas nosotras. O sea, está cuando hablamos mal de otra mujer. También. Está cuando reproducimos todas las mecánicas del patriarcado que tienen que ver, de algún modo, con todo lo que hacemos cotidianamente. Cuando miramos mal a alguien porque tiene la piel distinta, cuando nos asustamos por un niño sucio en la calle y sin embargo le hacemos cariñito al niño que está limpiecito y bonito, está la violencia de género siempre. La violencia de género cruza toda nuestra vida y esa violencia de género es la base y el inicio de todas las otras violencias. Entonces, cuando quien arranca en la guerra es la mujer con los niños, hay violencia de género. Cuando quien tiene que pasar hambre es esa mujer. Cuando al que tiene que sacrificarse para que el resto funcione. Cuando miramos, por ejemplo, la cantidad de niñas participando en la guerra y en guerrillas de diferentes niñas y niños, pero ese es el origen de toda violencia. La violencia de género, el acostumbrarnos a entender, por ejemplo, que un padre que le gritaba a una madre, ese es el modo de amor que tú conoces, tú reproduces la violencia de género en múltiples formas. Entonces, yo creo que lo importante que hay acá es justamente buscar cómo erradicar de nosotras y del mundo entero la violencia de género. Pero también yo no creo en las escrituras inocentes. Yo no creo que existan las escrituras inocentes. O sea, detrás de Harry Potter hay ideología, ojo. Y toda escritura intenta, ya sea para la misma persona o para el conjunto, la escritura para el cambio social. Para mí los grandes libros, y estoy pensando desde Los Miserables de Víctor Hugo o El Conde de Montecristo, por ejemplo, son escrituras para el cambio social. Son escrituras que denuncian, instalan y nos hacen interrogarnos sobre las cosas. Y la buena escritura, hay algunas que pueden morir en el camino, pero la buena escritura en general es aquella que nos incomoda, no aquella que nos golpea la espalda y nos saca los flatitos, es justamente aquella que nos remece y nos obliga a pensar y a ponernos en el lugar de otras personas, a ser el otro al cual temíamos o al cual desconocíamos. O sea, la escritura es el lugar del otro y ese otro es el que tenemos que aprender a internalizar y a ponerlo dentro de nosotras mismas y de nosotros mismos. Además que he sabido que quienes éramos capaces del mayor machismo éramos las mismas mujeres cuando le decíamos a nuestros hijos varones, quédate sentado viendo la tele mientras tu hermanita nos va a ayudar a limpiar la casa, por ejemplo, claro. ¿no? Y eso ella es recoge la mesa. Ella ¿Para quién es el recoge la plato mesa más grande? Todas esas cosas son machistas. Exactamente, entonces sí. O hazte la Digamos, tonta que te conviene, eso yo lo escuché 1000 veces en mi vida. O por calladita se ejemplo, ve bonita. Toda esa cantidad de cosas son violencia de género. O aquello de no la des porque en lo que la des perdiste, ¿no? O sea, no te entregues porque perdiste, ¿no? Y todo eso es efectivamente violencia. Tenemos a Anaí levantando la mano. Cuando ustedes decidan, le damos la palabra. Vamos a terminar la entrevista y luego vamos a abrir la ronda de preguntas con todos los participantes. Igual, por favor, Santi, llévame ahí el control. Tengo una pregunta por chat que sí la voy a hacer en este momento. Camila pregunta que hablando de microficciones, ¿a qué hace referencia la chaqueta en ropa usada? Pregunta Camila. Es un texto desde lo fantástico, por lo tanto desde donde lo imposible se hace posible. Y bueno, y tiene múltiples interpretaciones según quien lo lea también, ¿no? Pero es una historia que da origen y empieza con todo lo que significa la ropa usada. En general yo me compro toda mi ropa en la ropa usada, para que ustedes sepan. Es un vicio al cual no he podido acceder en todo este año porque estaba encerrada y no pude ir a las ferias ni hurguetear nada, pero bueno. La ropa de otros es también la ropa que nos habita, son también otras historias. Esa chaqueta nos envuelve, pero también es un deseo y también ahí hay una proyección. Entonces, él se refiere a la chaqueta, que es un cuento, perdona que no lo conozcan, que es un microcuento de un libro que se llama Ropa Usada, que son microficciones. Bueno, Camila, complacida.
Igual en un ratito vamos a iniciar la ronda de preguntas y respuestas. Sin embargo, quería antes, Pía, nos contabas justo con esto del Basta, que fue un proyecto de Asterión, que es la editorial que tú diriges, y me gustaría, justamente hablando de esto del crecimiento de las mujeres en la literatura y todo lo que hemos estado conversando, bueno, ¿cómo está esta movida de editar libros, de promover a mujeres autoras y lo que eso significa en un mercado que sabemos que no es fácil? La ruta del libro es compleja. Bueno, ¿cómo está la experiencia de ser editora también? A ver, difícil. A ver, es que lo que pasa es que yo vengo de un mundo que eran los años 80, que era dictadura, y lo que se hacía, no se pedía permiso en general, pero había que pedir permiso para publicar. Cuando abrimos la editorial legal, que fue en el año 91, la idea era dar cabida a los otros discursos. Y acá yo vuelvo de nuevo hacia atrás, hacia los 80, hacia antes de la aparición de la Internet y otras cosas similares, porque yo creo que hay que hacer una tremenda separación entre lo que significa la industria editorial y los movimientos culturales. Permiso, pero mi perra está soñando. Brandy, despierta. Brandy. Mi perra tiene pesadilla y gime aquí al lado, ¿eh? Pero bueno. Así que si escuchan algo, es ella que está ahí con pesadilla. Bueno, entonces, si separamos todo lo que significó la industria y esta tremenda tensión que había entre los movimientos culturales, nos encontramos con lo mismo que está ocurriendo hoy en día. Tratar de meterte en la industria y vender muchos libros y hacer tremendas tiradas no existe ni es tan fácil para nadie, salvo para las transnacionales. Entonces, ¿qué se hace? Tú combates esa industria con un movimiento cultural. En el fondo, con esas voces, esa gente que escribe diferente o con discursos que no tienen cabida en el mal llamado mercado. Y lo que nosotros intentamos siempre es justamente, nosotros no publicamos ningún libro machista, no publicamos libros que promuevan la violencia, nos interesan los derechos humanos y los discursos diferentes y las escrituras distintas. Entonces, hay diversas colecciones, no tenemos mucha capacidad de publicación porque no tenemos dinero, como todas las editoriales, y hoy en día, para que les explico lo que significa estar en nuestro país en cuarentena, un año prácticamente con toda la librería cerrada, entonces es una hecatombe, no solo para el libro, sino para todo lo demás y para todo el mundo, porque globalizamos, así como globalizamos la economía, globalizamos también la crisis. Y esto, por supuesto, es una tremenda crisis para todas partes. Ahora, para nosotras igual, cada vez que la emprendemos con un libro, nos jugamos el pellejo en eso, y tratamos de que se difunda, pero tampoco tenemos, por ejemplo, las capacidades que tienen las transnacionales para cooptar o regalar o enviar un regalito al tipo para que haga una crítica y salga en su revista o en su diario. En Chile queda cada vez menos diarios, hay prácticamente dos diarios de papel, ¿no? La gran mayoría son digitales, y también si hay algo que no le importa a nadie, ahora supongo que les va a importar más después de la crisis, es la cultura. La cultura siempre es algo que incomoda en todos sus ámbitos, incomoda, molesta, y a los sistemas siempre intentan justamente destruir los aparatos culturales. Los aparatos culturales no son buenos para ningún sistema, ¿eh? Ni de izquierda, ni de derecha, ni de nada. O sea, lo que los sistemas quieren es que nosotros produzcamos y consumamos. No quieren que cuestionemos, ¿eh? Y si hay algo que hemos visto que ha pasado por el estallido en Chile, por lo que ocurre en todas partes, es que justamente lo que tenemos ahora son ciudadanos que están muy molestos y molestas, y esa ciudadanía lo que intenta es justamente denunciar y mostrar su disgusto. Entonces, y los aparatos culturales ahí sí funcionan, pero no el aparato cultural, sino más bien aquello que no es la industria cultural, es justamente el movimiento cultural. Santiago estuvo entero escrito, estuvo entero dibujado, estuvo lleno de música desde el estallido del 18 de octubre. Y digamos, y todo funcionó bien hasta que en marzo nos cuarentenearon, ¿eh? No funcionó bien, había crisis, había escándalo, había todo, pero fue un país que despertó.
Y siempre se habla de Chile despertó, pero también despertó Francia, también fue despertando Ecuador, también despertó Argentina. Todo el mundo está despertando porque asistimos al colapso de un sistema que ya no nos satisface. Y yo creo que eso es súper importante también. Entonces, los movimientos culturales lo que hacen es registrar en la música, en la literatura, en toda la cultura, aquello que nos incomoda también. Hay una muestra. No estoy hablando de literatura panfletaria, no estoy hablando del panfleto, estoy hablando de la escritura como un registro de época, como un registro de interrogantes, como aquello que te sacude y te interroga y te conversa. Y las escrituras están haciendo eso. Efectivamente, así es. Y estamos despertando y estamos entendiendo aquella frase que parece muy manida, muy usada, de que el conocimiento es poder y por eso no les interesa que conozcamos y que cuestionemos y que sepamos lo que están haciendo con nosotros de algún modo, ¿no? Entonces, yo creo que este despertar y lo que, bueno, si bien la cuarentena nos ha dado duro, una de las cosas interesantes es justamente cómo todos los que participamos de la cultura nos hemos apropiado de las redes y hemos creado espacios en los que estamos eh, activos y activas y generando respuestas a toda esta incertidumbre y a todo este, capaz no son las respuestas que en lo fáctico nos van a solventar la crisis, pero son respuestas de otra índole que igual nos sirven y que no vamos a ser los mismos una vez terminemos con todo esto, cuando alguna vez termine, ¿no? Bueno, yo he dicho todo este tiempo, todas las entrevistas y todo lo demás, que hubiera sido de todas las personas sin el arte. Que hubiera sido de cada una y cada uno de nosotros sin la música, sin la pintura, sin la posibilidad de hacer estas visitas guiadas a museos a los que jamás podríamos acceder, sin la posibilidad de tener quien nos cuente un cuento, sin esas posibilidades. O sea, ¿qué hubiera sido de nosotros? ¿Cuánto hubiéramos saltado por la ventana en la desesperación de las cuarentenas? ¿Qué sería de nosotros sin el arte? Por fin, y creo que ha sido, después de 100 años, el momento también de estremecimiento del mundo para darse cuenta que todo aquello que les sobraba, que estos artistas, estos inútiles, esta gente que no sirve para nada, que hacen música, que hacen literatura, entre comillas, bienes intangibles, son imprescindibles para cualquier sociedad para no enfermar del todo, no enfermar del mate, digamos, y para no morir. O sea, ¿qué hubiera sido de la sociedad entera sin esta tropa de inadaptadas y de inadaptados locos que son aquellos que hacen y son parte de ese mundo de lo creativo y no solo de lo reproductivo? Y otra cosa, yo no sé si tenemos respuesta. Yo creo que se acabó el escritor como oráculo. Yo pienso que lo que tenemos son preguntas. Cuando habíamos estado tan anestesiados, amacándonos en la deuda, en la cuota, en la tarjeta de crédito, en lo que viniera, amacados por esta aparente bienestar que no veíamos ninguna cosa. Yo creo que lo que es todo aquello que nos tenía anestesiado, lo que podemos hacer y lo que soltamos a través de todas las formas de lo creativo es justamente echar a volar preguntas. Y si tenemos preguntas, lo que tenemos inmediatamente es vida. Cuando no tenemos nada que preguntarnos, eso es como decía el agua que se estanca, es agua muerta. Si no tenemos preguntas, también estamos muertos. Y yo creo que lo que hizo despertar a la sociedad es esa cantidad de preguntas y esa cantidad de rabia acumulada en las preguntas sin respuesta. Y creo que lo que hace la literatura y lo que hace el arte en general es obligarnos a preguntarnos cosas. Siempre buscamos certezas en algún libro, pero esas certezas no existen, ni en los libros de autoayuda existen, uno sabe que no funciona, ¿eh? Ni siquiera la cuestión para hacer los berlines me resulta en las recetas de los libros que te venden, menos te va a resultar el libro de autoayuda. O sea, en general, lo que hay ahí, o sea, lo que buscamos, esas respuestas, tendríamos que principalmente validar en qué consisten nuestras preguntas y ver justamente el valor de preguntarte y la valentía que se requiere para hacer preguntas. Así es. Te pregunto, ya voy a hacer dos preguntas más y pasamos a la ronda de preguntas de nuestros participantes, de nuestros acompañantes de hoy. Eh,
En esto de movimientos culturales y de atender o de visibilizar a estas poblaciones que llamamos marginales, que nos llaman minorías, pero que luego si revisamos un poquito vemos que no somos tan minoritarios, pero bueno, así estamos. ¿Te gustaría, has pensado en algún momento hacer un taller dirigido a personas con discapacidades? No, nunca he hecho uno, he hecho taller para niños con dificultades, diría yo. Eh, y no soy muy buena en eso tampoco. Y en realidad nunca me lo planteé. No, no es si me gustaría o no, nunca me lo planteé. No, creo no haber discriminado a alguien que tuviera discapacidad o no, salvo que con esa estupidez uno dice, fíjate bien, mira esto, y alguien no puede verlo, o alguien que es hipocúsico y tú le decís, por favor, escucha, y no puede oírte lo que tú dices. O sea, claro, no tengo esa capacidad. Yo creo que en todo también no se trata de, esto es una frase que les va a cargar, pero bueno, no se trata de cagar más grande que el culo. Cada uno de nosotros tiene habilidades, y esas habilidades yo creo que hay que potenciarlas. Yo no tengo esas habilidades, me encantaría tenerlas para hacer taller para todo el mundo. Mi enfoque siempre ha estado mucho más en el feminismo, en las formas de la violencia y en las formas de lo creativo, y sobre todo en los ejercicios libertarios. Pero todo eso es parte de la escritura y del funcionamiento. Entonces, todo eso es parte de... Hay una niña ahí, hola, Anaí. Ya. Entonces, todo eso es parte de esas formas, digamos. Yo no me atrevería a llegar y decir, yo voy a dar un taller para gente con discapacidad, porque no tengo las herramientas, y no sé qué herramientas debería usar. Pero supongo que un taller cualquiera puede ser fantástico, dado por la persona adecuada y por aquella que tenga las herramientas para trabajar con aquellas cosas que yo no tengo. Perfecto. Bueno, vamos a terminar este espacio en el que me corresponde a mí. Quisiera invitarte a leernos algún texto de algún autor que te guste mucho, si quieres, si puedes, como para compartirlo y para recomendarlo a todos los lectores y lectoras que sabemos que están aquí siempre pendientes de las recomendaciones que hacen nuestros invitados. A ver, yo pensé en esto y pensé en miles de textos de la Marguerite Duras, pensé en miles de textos de Cristina Pérez Rossi, pensé en Alida Piñón, la brasileña, pensé en Clarice Lispector, pensé en muchas. Pensé en todas las escritoras maravillosas que tenemos en Chile funcionando en este momento. Pensé en la Francisca Rodríguez, pensé en un libro que me gustó mucho hace poco, que se llama Ella estuvo entre nosotros, no recuerdo la autora, también una chica. Pensé en muchas cosas y finalmente me decidí por leer algo breve de una de mis autoras favoritas, y porque creo que tiene para todo el mundo y porque me conmueve mucho, que es Crianzas, de Cristina Pérez Rossi. Siempre imagino que mi madre tiene nada más que 25 años, la edad que ella tenía cuando yo nací. De ahí que me enfurezca si la oigo arrastrar los pies, cloquear, toser o pensar como una vieja. No entiendo por qué a los 25 años le han salido arrugas, ni me explico cómo, siendo tan joven, se acuesta tan temprano. Si en algún momento de pavorosa lucidez advierto que es una vieja, tal descubrimiento me llena de horror, por lo cual trato inmediatamente de expulsar dicho conocimiento de la luz de mi conciencia, de manera que enseguida recupera sus 25 años. Ella me trata a mí continuamente como si yo fuera una niña, por lo cual nos entendemos perfectamente. No insisto en crecer, porque sé que es inútil. Para nosotras dos, el tiempo se ha estacionado y ninguna cosa en el mundo podría hacerlo correr. Moriré de 5 años y ella de 25. A nuestros funerales asistirá una muchedumbre de ancianos niños y de niños que jamás llegaron a crecer. Chapo, la Pérez Rossi es Notable, notable. lo máximo. Eh. Sí. Bueno, yo voy a pasar el testigo a las personas que están esperando por hacer sus preguntas. Recuerden que las pueden hacer por el chat y de viva voz. De hecho, tenemos algunas pendientes en el chat que ya iré leyendo, pero había alguien que había levantado la mano. Santi, recuérdame el nombre.
Sí, mira, por ahora está Analía con la mano levantada. Yo creo que va a haber muchas más Seguro. personas con ganas de hablar, pero por ahora vamos a pedirle a Analía que active Ah, el Analía. micrófono para poder directamente hablar. Analía, si estás. Hola, hoy, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, yo en realidad aparezco como Anaí, que es el nombre de mi hija, la niña que veían Ah, recién. la chica que saludé. Claro, ella tiene 6 años, ahí le dices, justo escuchó lo que acabas de leer, la verdad que es hermoso. Yo soy Marisila, mamá. Aparece el nombre de mi hija por las clases por Zoom, estamos así como... Yo iba a preguntar algo, se me iba a preguntar algo en el camino, la inquietud de Adriana, Adri, cuando vos le planteaste si ella se imagina dando un taller entiendo, para escritores con discapacidad. Yo, como persona ciega, participé 2 años de una experiencia online que es Casa de Letras. Claro, yo cuando me anoté no les dije que tenía una discapacidad. Después digo, le tengo que avisar porque tenía que entender si la página era accesible o no lo era. Y a veces lo que yo creo que está bueno tratar la temática de la discapacidad en el mundo en el que estamos. Como si nosotros decimos, bueno, hacemos un taller para personas ciegas, solamente estamos invitando a personas ciegas y hablamos de lo que todos experimentamos. Ahora, ¿qué le pasa a una persona que no experimenta la discapacidad y te lee en un artículo? Digamos, para mí eso es la escritura como acción movilizante. Pero lo que yo iba a preguntar antes de esto era que por ahí a nosotros los escritores que nos forman muchas veces nos insisten en que la escritura es mucho más que la historia. Yo te quiero preguntar qué pensás vos, porque la historia, porque vos pareciera tener un enfoque que a mí me gusta mucho y no sé si distinto, pero si la historia es lo que moviliza y no el modo en que la contamos, o si las dos cosas van de la mano. A ver, yo creo que hay una cosa práctica. Siempre digo lo mismo en mis clases, así que quienes estén aquí, que se hayan sido alumnas mías, por favor, tápense el oído. Aquí hay 2 libros que ya se escribieron y contaron todo. La Biblia, que tiene todo el puterío, todo el erotismo y todas las traiciones. Y la Ilíada, que tiene todos los viajes y todo el heroísmo y todos los amores. Entonces, todo lo que hemos hecho durante siglos es reescribir esos mismos libros. ¿Qué tiene de maravilla la literatura? Que es absolutamente personal. O sea, lo que funciona acá es que la gracia es que cada persona es única e irrepetible. Y la historia es absolutamente secundaria, sino que importa el cómo me lo estás contando. Y que no me lo cuentes como otro ya me lo contó. Cuéntamelo solo como tú me lo contarías, con tus limitaciones y con tus grandezas. Y eso va a ser literatura. Cuando imitamos, cuando dejamos, cuando calcamos cosas de otros, lo que van a producir son textos, y probablemente muy bien hechos. Pero si no tienen un sello personal, vale la pena haber gastado esa cantidad de árboles y haber sacrificado esa cantidad de naturaleza para publicar ese libro. Mi rollo es que siempre la escritura tiene que reflejarme a la persona que está detrás de esa historia. Y no me importa la vida, sino que es un modo de mirar. Es desde dónde está mirando y por qué me lo cuenta con sus palabras y no con las de otro. Vuelvo a insistir, o sea, toda escritura ya se hizo, pero cada persona es única e irrepetible en el universo. Esa es la única certeza que tenemos. Y la gracia es justamente aprender a limpiarnos y a rasparnos de la piel, de la cabeza, de los dedos, las escrituras de otro, conocerlas para poder quitarlas de encima. Por eso que es importante leer mucho para escribir. Y una vez que las conociste y te empiezas a raspar esas rémoras, ¿eh? Cuando te raspaste esas rémoras, vas a poder escribir con tu pellejo, con tu piel, con tu historia, con tu modo de mirar el mundo. Y cuando, tal vez lo que más nos cuesta cuando escribimos, lo que nos demoramos más años, podemos publicar muchos libros, es aprender a oír nuestra propia voz. Y por eso a mí me gustan mucho los talleres de cualquier índole, porque los talleres lo que hacen, más que enseñarte una mecánica de hacerlo para ganarte un concurso o cómo hacerlo para vendérselo a Planeta o a Random House, da lo mismo a cualquier editorial, lo que hacen
tus compañeros y compañeras contigo es ayudar a oírte, a escuchar tu propia voz, tu propio sonido. Y cuando consigues eso, haces literatura. Y basta con que hayas escrito 3 líneas. Ese famoso cuento atribuido a Hemingway, por ejemplo, ese que dice, no sé si ustedes lo ubican, que tiene 6 palabras, y dice, den zapatitos, perdón, se regalan zapatitos de niño, ¿eh? Perdón, zapatitos de recién nacido sin usar. O sea, si alguien logra escribir eso, si alguien logra escribir El dinosaurio, si alguien quiere escribir La Divina Comedia de nuevo, ¿eh? Pero con su propia voz, eso es lo que vale la pena. O sea, basta con un párrafo, con un texto, para que uno valga la pena haber vivido y haber pisado el planeta. Algo que sea realmente tuyo y que puedas dejarle a otras y a otros una vez que te vayas. O sea, esto de no ser pasto de gusanos, de no desaparecer de la mesa un día, sino que dejar huella. Y dejar huella a veces un textito, una receta de cocina, un modo de poner la greda o la arcilla, es esa pequeña cosa que tú hiciste a tu manera, ¿eh? Y no como lo hicieron 4.000 personas antes que tú. Maravilloso. Impresionante. Tenemos bueno, a mí me conmovió esto que dijo Pía recién. Yo siempre digo que cuando uno copia algo, lo que ofrece tiene el valor de reventa, es decir, es como revender lo que otra persona hizo. Ahora, cuando uno es coherente y es valiente en la coherencia, en lo que expresa, que es poner afuera lo que hay adentro con coherencia, es como que ya ese valor de reventa tiene un valor propio, y eso es muy poderoso. Está Geraudí para darle la palabra. Bajo la mano, Geraudí, activa el mic, porfa. Después de Geraudí vamos a hacer 2 preguntas del chat que tengo yo por acá. Voy. Hola. Bueno, encantada de estar acá. De verdad, te admiro muchísimo, Pía. Y bueno, y bueno, por supuesto, admiro también muchísimo la labor que hace Adriana y ese maravilloso equipo que la acompaña. De verdad que sí. A mi paisana Adriana. Gracias. Bueno, te hablo desde Colombia, vivo en Cali, Colombia, soy venezolana. Bueno, Pía, un poco para más una curiosidad de lectora, ¿no? ¿Cómo quisiera saber o preguntarte cómo dialogan esos otros géneros literarios con tu escritura, específicamente con tu escritura de minificción? Porque pues, tú también has escrito novelas, cuentos, pero sí me gustaría saber cómo dialogan esos otros géneros literarios, por ejemplo, la poesía, ¿no? Que además veo que hay, no sé, pero encuentro poesía en muchos de tus textos. Entonces, pues quisiera saber cómo dialogan esos géneros literarios en tu escritura. A ver, yo creo que las personas nos exponemos al arte, entre comillas. O sea, supongo que todo lo que leo está en lo que escribo, aunque trato de limpiarlo para que no se note, pero todo lo que veo también está en lo que escribo. Cada bordado, cada textura, cada imagen, cada óleo también está en lo que hacemos. O sea, nos dejamos impregnar de todo aquello que vemos y en lo que participamos. O sea, yo reconozco leer mucha poesía y leer poesía permanentemente. En general, la narrativa, a este último tiempo, más que nada la he leído como trabajo, entonces leo mucho, es un trabajo prácticamente. Entonces hace mucho tiempo y quiero tener una semana para mí para leer lo que quiero leer. He acumulado una cantidad de libros para cuando tenga el tiempo para leer lo que yo quiero leer, no lo que debo leer. Entonces, todo está ahí. O sea, yo creo yo creo que la ciudad, aunque yo salgo poco, la ciudad siempre es un latido. Y yo soy del campo. O sea, originalmente yo nací en el campo. Entonces, si hay algo que tengo, inclusive para salir 2 cuadras de mi casa e ir a comprar al supermercado, es el asombro. Y esa capacidad de ver en un pliegue de la vereda el perro muerto que nadie quiere ver y que nadie mira y no sé por qué, o el niño con cara de asustado, o sea, las manos de alguien, esa capacidad de mirar en la dirección no indicada, ¿no? Entonces, creo que todo es un latido y la literatura
que leo la poesía, todo entra en ese latido, pero yo creo que si dejamos que nuestro cuerpo, yo siempre hablo mucho del cuerpo porque soy mina, soy mujer, entonces siempre mi modo de aprendizaje, mi modo de defenderme es con el cuerpo. Ahora está más viejo y todo lo que ustedes quieran, ya se cae todo a estas alturas, pero es mi cuerpo el que me enseñó a sobrevivir, es mi cuerpo el que está en alerta, es mi cuerpo el que se defiende o el que abraza o el que se abre hacia otros cuerpos. Entonces, cuando hablo de esto del cuerpo, tiene que ver con esto de que dejar que el cuerpo perciba cosas. Y el cuerpo vive en una ciudad. Y esta cuerpa, como dicen alguna, yo digo cuerpo nomás, este cuerpo es parte del latido de esa ciudad y del latido del mundo. Entonces, cuando tú miras, por ejemplo, lo que tú eres colombiana, vives en Cali, que es una ciudad que tiene unos desayunos que yo envidio, que es el chocolate caleño. Pero bueno, si tú ves lo que significa la migración, por la razón que sea, la movilidad, todo eso, o sea, lo que está en la calle, lo que está ocurriéndonos en todas partes, ese latido es lo que nosotros dejamos que nos entre para poder escribir. O sea, cómo dialogan los textos, no tengo idea. Yo sé que yo soy la que soy, y la que soy cuando escribo no puede ser otra que no sea la que soy. Aunque a veces me gustaría ser otra, por supuesto, pero no soy la otra. Como decía, bueno, encantado ser la niña del vestidito blanco, con los lacitos en el pelo, corriendo entre un campo de flores, pero vivía en una cuestión de rulo lleno de mugre y de bostas de caballo. No era romántica la niñez, ¿ah? No era ese romanticismo. La que soy se deja habitar por los latidos que ocurren también afuera. Vivo en una ciudad que tiene metro, que pasa por debajo de mi casa, se remece todo, ¿para qué les explico? Vivo en un lugar donde los tiempos son breves y por lo tanto escribo breve, donde yo soy muy intensa y muy dispersa y no tengo esa capacidad ahora ni económica para poder dedicarme a escribir una novela, ni la capacidad mental para dedicarle ese tiempo que requiere la novela. Entonces, escribo breve. Me encanta el desafío de decir mucho en muy poco. Siempre he pensado que el arte ha sido este viaje gigantesco hacia la síntesis y también que de algún modo lo que hacemos es una respuesta también a esa ciudad y a ese latido. Entonces, en mi caso, yo soy de mi época, no pretendo trascenderla ni hacer ninguna cosa más que vivirla, y de hecho sí, con el COVID espero vivirla. Entonces, ya me parece una tremenda ambición tratar de sobrevivir a esto. Entonces, lo que yo soy es también eso, insisto, la literatura siempre fue un viaje. Y si en algún minuto había barcos que demoraban 3 meses y necesitábamos libros de 1500 páginas, hoy en día el metro demora 1 minuto y medio entre una estación y otra. ¿Qué alcanzo a leer? Y sin embargo, ¿con qué puedo estar todo el día pensando si no es en un microcuento? Alcanzo a leer 100 palabras, más que eso, ¿cuánto más? Entre una estación de metro y otra. Y ya no tenemos el barco, no está, los viajes en avión son cortitos porque además no quieren darle a uno comida ahí adentro, entonces acortan tiene que hacer muchas escalas, justamente no tener que darte comida ni nada arriba, entonces todo el mundo se ahorra eso. Entonces, tampoco tienes la capacidad de la lectura, ni en el avión, que supuestamente es tan rápido. O sea, los tiempos de desplazamiento van directamente vinculados también al tiempo de la lectura. Y yo soy mi época, yo no pretendo ser de otra, ni de la que vendrá, ni de la que fue. Soy simplemente un registro de época. Soy una escritora del montón, que escribe como el montón de escritoras en las que estamos, y por lo tanto lo que se intenta con eso es justamente todo me permea, y permito que todo me permee, digamos, porque todo eso me hace ser parte de lo que estoy. Yo no quiero vivir aparte del mundo, ni en una cúpula, ni en nada. Yo quiero ser mi tiempo, mi historia y mi espacio, y quiero justamente tratar de crear comunidad a través de ese espacio, de ese tiempo y de esa historia. Y si no, no le veo mucho sentido haber nacido. Gracias, Pía. Extraordinario. Hermoso. Gracias. Yo acá me uno al comentario de Marcela, que dice que igual tu hablar es toda una escritura y no hay más que decir, ella ya lo dijo. Yo voy a rescatar unas preguntitas que tenemos acá en el chat.
María Teresa Almandós pregunta, yo supongo que esto, no, supongo no, yo sé que esto estuvo en cuanto a lo que estábamos conversando sobre el machismo y sobre la violencia. Ella comenta, parece que la historia se repite y se repite. ¿Cuál es la esperanza que a su entender podría entonces sostener a la raza humana? Yo no sé si a toda la humanidad, pero a mí me sostiene la creencia en la única utopía que va quedando y que es la aspiración a un universo no sexista. Y sigo diciendo lo mismo, o sea, a mí me sostiene el pensar que tendríamos que llegar a construir un mundo donde todas las personas, todas, seamos imprescindibles, donde nadie sobre. Y eso para mí es mi ideología, y eso es me sobra una sola vieja en este país, pero bueno, esa es mi ideología, ese es mi modo de vivir, ese es mi modo de sentir. Y si me quitan eso, ya, ¿para qué les explico? O sea, eso es todo lo que me va quedando. Ya no tengo partido político, no tengo nada de qué agarrarme, salvo eso, de creer que todavía es posible trabajar para hacer un mundo donde nadie sobre. Wow, pues sí. Por aquí dicen, Caro Cepeda y Graciela Rodríguez dicen que cuánto se aprende de escuchar a la maestra y sus reflexiones. Así que, bueno, estamos aprendiendo todos acá. Otra pregunta que hace Mirta Cañete es si en el contexto de pandemia sigues dando talleres, ¿qué género es el que exploras en tus talleres y si puede participar gente de otros lugares o solo lo estás dirigiendo a personas de Chile? A ver, en el contexto de la pandemia seguimos dando talleres, en el contexto del estallido también hicimos talleres. O sea, la pandemia para Chile fue un continuo de un desastre que ya venía antes, entonces de un estallido distinto. Sí, ahora son por Zoom, no son presenciales, lo que me incomoda mucho, no es tan fácil. A veces me gustaría abrazar mucho a la gente que está ahí escribiendo cosas. A veces me gustaría darle un cachuchazo y golpearlo así porque escriben algo horrible. Y a veces me gustaría felicitarlo y todas esas cosas que no se pueden hacer por Zoom. Y me gustaría tomarme un whiskacho con mis alumnos del lunes, que son unos bestias, pero bueno. Y los grupos en general, los 4 talleres que dirijo, son grupos que yo los amo. Ahora, en eso, el único rollo que tiene el Zoom es que, no sé, yo creo que hay talleres que pueden trabajar de otra manera. En mi caso, me parece que la responsabilidad es súper importante y yo no puedo ser responsable de más de 10 personas en un Zoom. O sea, no soy responsable de poder destinarle el tiempo y la necesidad que requieran en Zoom a un taller de más de 10. Y de hecho empiezan a las 7 y terminan a las 10 de la noche, termino destruida. Entonces, sí, hay gente de otras partes del mundo, hay en este minuto alguien que el taller para ella empieza a las 11:30 de la noche, la pobre no sé cómo aguanta. Hay gente que es de Estados Unidos, hay gente de Argentina, hay gente de Francia y de otros lugares. En general, sí, hay gente de todas partes en los talleres. Y el problema sí está en que mis talleres duran de marzo hasta diciembre, perdón, hasta noviembre. Así que por lo tanto ya están llenos y ya están funcionando. O sea, salvo ciclos cortos y cosas que hacemos que tienen 3 o 4 sesiones, no va a ocurrir eso durante el año. Entonces, pero hay en todas partes del mundo grandes talleristas y la gran mayoría están trabajando por Zoom. O sea, talleres no presenciales. Y si sigue así la cosa, yo creo que tenemos para varios años no presenciales de los talleres. Así que tendremos que emborracharnos individualmente. Y eso ya es fregado. Pero en todo caso, sí, lo sigo dando talleres y sigo funcionando así a distancia. Bueno, y para que estén pendientes de tus talleres del 2022, ya que los del 2021 empezaron, ¿de qué red o de qué página o dónde deben estar pendientes si desean inscribirse en un taller tuyo para el próximo año? Eso en general Ivonne es la que lo recibe, pero usualmente se difunden en Instagram en febrero, y en febrero ya se copan los talleres. No siempre, fíjate, yo te diría los 3 últimos años. Entre 2 y 3 últimos años sí, ha sido así como en febrero ya está la mayoría de la gente inscrita y empiezan en marzo. ¿En el Instagram de Asterión?
de Ediciones Asterión? Ah, también está, sí. Bien. Es que nunca tengo mucha idea, porque yo, honestamente, las redes no las veo yo. Hagan como que estoy yo ahí, pero soy bastante inútil. Entonces, con suerte veo Facebook, pero trabajo mucho, entonces no tengo mucho tiempo para las redes y de repente me meto y todas esas cosas. Pero sí, se difunden en Instagram, en Facebook y no sé en qué más, pero... Perfecto. Bueno, queda ahí. Laura Antillano pide que cuentes la experiencia del taller de la cajita de no molestar del 2021. A ver, no molestar es una cajita. Un momento, es que es más difícil eso. Esto es no molestar, por si acaso. Y tiene cuentos ilustrados dentro. Y se cuelga en la tapa, o sea, en la puerta del baño. Y es que para que uno no lo joda ni pueda leer tranquilo y alcance a leer, depende de los ritmos que cada uno tenga, internos y externos también. Entonces, es para eso, es una cajita para que nadie lo joda a uno y que pueda leer desde acá. Y también hicimos una para niños, así que también se agotó. Y que hacemos libro objeto. Todos los años los talleres terminan con un libro objeto. Y siempre tenemos ese de no molestar. Tenemos varios otros. Todos los años sale un objeto distinto. Pero esa era una cosa para colgar en la puerta del water y que uno puede elegir y contar. Y el de niños tenía también, que se llama Leer por Leer, que es uno para niños y que cada niño puede sacar su cuento y elegir su microcuento para que los papás le lean de noche o para leerlos ellos, que también tiene que ver con ese formato un poco. Pero hacemos libros objetos, no sé cómo describírselos, pero son una caja con cuentos de 100 palabras, con ilustraciones doblados chiquititos y se pueden ir sacando uno por uno. Y esta cajita tiene un agujero que es justamente para ponerlo en la manija de la puerta del baño. Entonces es un no molestar, pero también significa estoy leyendo, que es lo mismo un poco. Me muté. Genial. Decía que justo lo describiste como necesitábamos que fuera descrito. Muchas gracias. De hecho, por acá tenemos el comentario de Maritza Moncada que dice, con relación a los talleres para personas con discapacidad, que lo único que tendrías que hacer es ser tú misma, que no te preocupes por eso. En últimas, yo lo único que puedo sumar a ese comentario es que si te animas, lo podemos hacer entre las dos. Podemos pensar en algo y hacer algo juntas. Por ahí te lo dejo, piénsalo. A ver, ¿tenemos alguna otra mano levantada, Santi? Por ahora no tenemos mano levantada y aprovecho para, bueno, dos cosas. Primero, qué hermoso sería esa cajita hecha en braille. Nuestra imprenta braille ahora está a todo trapo, no da más. Entretenida lamentablemente con las cuentas de los bancos, las facturas de las luces, las cosas que sostienen un Pero poco. mira, Claro, yo siempre acá, digo que a veces mi hija hay que educadora hacer... diferencial, mi hija Ajá. menor, que es una escritora también, es educadora diferencial. Y ayudó también porque un libro de otra escritora muy buena que tiene una editorial que se llama Cherezade en Chile, que es Lorena Díaz, hizo un libro notable que se los recomiendo, que se llama Piratas de Ciudad. Y Pirata de Ciudad venía con un regalo que era escrito en braille dentro del libro. Esos libros son de edición limitada, son libros de 50 ejemplares, máximo 100. Y ella quiso hacerlo, e hicieron esto en braille para que también pudieran leer esos microcuentos de la Lorena la gente con discapacidad visual. Entonces, es muy bello ese trabajo de los textos en braille. Yo creo que cada vez hay más cosas, pero principalmente son para niños. Esto no es para niños, es para adultos. Sí, Están en adultos. braille. Y bueno, pueden pedírselo. Yo creo que Lorena va a estar feliz de enviárselo. Cherezade, acuérdense, editorial Cherezade. Y que ustedes puedan difundir en los textos en braille y todo ahí, y reventar la máquina, la impresora, con ese papel terrible que cuesta mucho porque es muy ancho y es muy incómodo para la muy otra impresora. ruidoso. Siempre digo, las organizaciones a veces tenemos que hacer una o dos cosas que nos den el dinero suficiente como para hacer las 10 otras
que nos daría vuelven gusto. locos de ganas de hacer, y que Obviamente. realmente son Sí. las que más impactan llamativamente la atención en la realidad más directa, ¿no? Pero bueno, así funciona un poco el sistema, al menos en este momento. Está factura de luz, cosa Sí. de banco, bueno, un montón de cosas Sí. aburridas ocupando nuestra imprenta. No hay nadie con la mano levantada, pero aliento a aquella persona que se anime. Manden fruta, como me gusta decir a mí, no tiene que ser nada tan perfecto, pero anímense a compartir, dale, aunque sea una Y persona que se anime a levantar la mano. A ver. Cristina quizá tiene ganas. Ahí está, mira. Hilda, abrí el micrófono nomás. antes de que Hilda participe, me gustaría que lea, Santi, Sí. No te escuchamos, Adriana, te muteaste. ahí está. Antes de que Hilda participe, me gustaría, Santi, que en el chat leas el comentario que hace Nancy Jiménez, y digo que lo leas porque a mí me va a costar mucho leerlo completo, Ok, porque es muy bien. largo, pero si puedes leerlo porque es hermoso y creo que Pía debe escucharlo. Y luego Bien, damos la palabra a Hilda. perfecto. Entonces, ¿comenzamos, Adri, por la palabra o el texto? No, ¿Qué lee decís? el texto tú y luego le damos la palabra a Hilda, por favor. Perfecto, vamos con el textito de Nancy Jiménez, que es quien dice: un gusto escuchar a Pía, sus palabras colmaron un pedacito de mi siesta, te escuché junto a mi hija, eres literatura encarnada, hablando del cuerpo, ¿no? Qué hermoso ha sido escucharte, gracias por haberte extendido humanamente a través de la literatura. Hasta esta Nancy Jiménez, Las Terribles Argentinas. Cuando quieras, Hilda, dale nomás el micrófono. Hilda. Hilda lo está intentando, creo. Ay, Está sí, como... sí, sí. Lo que Ahí pasa es que está. estaba mirando el chat también, por eso me Yo no veo demoré el en chat, voy a volver. poner el chat. Sí. Oye, solo contar que en los libros objeto la Pía insiste y peleamos todos los años y después terminamos agradeciéndole mucho en que los libros objeto, bueno, excepto este año de pandemia, los hacemos nosotros mismas. Entonces, cada una de las personas que escribimos allí, que participamos en los talleres y otros años que ya no estamos participando, pero igual vamos, nos colamos, tenemos que ir para la casa de la Pía, doblar papelitos, meter los cuentos en las cajas, chequear que estén todos los cuentos, revisar, envolver, entregar, o sea, también hay un trabajo manual ahí que es súper, súper valioso. O sea, es que yo se lo agradezco a la Pía. Estamos puteadas Dar algo de eso. cuando tenemos Gracias, que ir a Hilda. doblar cuestiones, pero nos gusta. Yo quiero explicar algo. Nosotros empezamos en los 80 haciendo libros objetos. Y empezamos a hacer libros objetos porque estaban prohibidos hacer libros. Entonces, los libros objetos parecían cositas para niños, bolsitas con una maletita de cartón, con unas cosas con ilustración. Los milicos que no leen mucho no les importaba, entonces podíamos escribir muchas cosas contra los milicos, pero sin que se dieran cuenta. Entonces venía en diferentes formatos, que eran esta idea del libro objeto. Pero también tiene que ver con lo que para mí tiene que ser un taller literario y que lo que el Zoom no nos permite, que es, cuando escribimos siempre nos sentimos el hoyo del queque porque terminamos una obra, y esperamos que toda esta cosa que significa el libro, la cosa espuria de comprar un libro, vender nuestro trabajo, o sea, valorarlo como un trabajo literario, y por lo tanto algo que debe ser redituable, que debe devolverse a ti de alguna... Esto es que en manos de otros. Para mí lo importante de los libros objetos es que todos los talleres participan, todos los alumnos tendrán, la gran mayoría, el 99%, un texto seleccionado que va en ese libro objeto de cada año, y que doblan, participan y ven la manufactura, y que vean la escritura como un oficio, como hacer sillas, hacer pan, o sea, es un oficio, y como tanto tener el respeto por el oficio, y no pensar que esto es un Olimpo de dioses, ¿eh? No, la escritura es una cosa,
producir el libro, doblar, romperse las uñas haciendo los doblajes de cada papelito para que quede bien, que todo cuadre, que no les explico las cosas que se me han ocurrido, que me odian los alumnos, porque hay cosas que han sido terribles de hacer y de doblar, unos mapas que hacíamos doblaje, así como larga historia, pero muchas cosas que hemos hecho. Entonces me quieren matar en un minuto, pero todos tienen que doblar, todos tienen que armar las cajitas, hacerlo, participar de eso. Y esa participación hace que tú primero veas el oficio de aquello que no miramos, que es la imprenta, de qué nace la cosa. Que tú dejes algo de ti cada vez que doblas tu cuento. Estás dándole a otro lo que tú entregas. Y que pases por la vergüenza, que es una web muy jodida para todas nosotras. Cobrar por aquello que hicimos. Y, por lo tanto, recibir algo a cambio. Hay una palabra de honor que voy a vender y no solo se lo voy a regalar a mi tía y a mi abuelita, no. O sea, cada uno y cada una de las personas que participan en el taller ponen su dinero para hacer este libro. El libro se hace y se vende porque a su vez tú no puedes regalar, ok, dentro de ese libro objeto no va solo tu trabajo que se lo estás regalando a la abuelita, va el trabajo de otras personas. ¿Cómo tú vas a menoscabar el trabajo de otras personas y no cobrar por ese trabajo? No es un juego, la escritura no es un juego. Es un juego, pero es un juego en serio. ¿Ah? Y ojo que yo soy jugadora. Entonces, tú tienes que apostarte ahí. Entonces, todo lo que significa el espacio democrático de la creatividad dentro de un taller, la democracia que hay al producir textos en las mismas circunstancias, en el mismo momento. Yo hago la escritura in situ, no se llevan los cuentos para la casa, escriben ahí, y tienen una técnica cada vez que aprender y todo. Entonces, todo lo que eso significa, ¿ah? Es democrático. Pasar por el proceso de manufacturar un libro es producir mayor cantidad de democracia. Vender ese libro, pedir algo a cambio, ¿ah? El obtener algo a cambio de tu trabajo. El compañero Marx decía que todo trabajo debe ser remunerado, ¿ya? Y esto es un trabajo también. Mirar esto en serio como un oficio, tener la responsabilidad con lo que hiciste, la responsabilidad con lo de tus compañeros y compañeras de taller, y democratizar también el espacio de la escritura, pero sobre todo el producir un libro objeto en conjunto nos hace ser partícipe y responsable, no solo de lo nuestro, sino de lo de todos los demás. Es crear comunidad. Un libro objeto es comunidad. Y es justamente que esa comunidad salga al mundo. Una antología es una comunidad. Es una comunidad de personas entregando lo mejor de sí a otras personas. Y crear comunidad es lo que tiene que hacer el arte siempre. Perfecto. Tenemos la palabra, bueno, no sé, a mí se me mueve el piso. Yo creo que Pía está poniendo más de una cosa en su lugar, me parece increíble. Una frase que usamos mucho en Argentina, zarpado, para estas cosas cuando se nos van. Tenemos a Cristina y a Belisa. Vamos a empezar por Cristina, que fue quien primero levantó la mano. Excelente. Si podemos activar el micrófono. A ver, Cristina. Cristina es quien primero levantó. Creo que estás intentándolo. Y si no, y tenemos a Belisa también para activar el micrófono. Si querés, dale Belisa y después vamos Ahí con está. Cristina. Ok. Hola. Perfecto. Hola. 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 Pía, soy Belisa de El Salvador. Hola, Belisa. Realmente es increíble. Yo admiro mucho a los hermanos chilenos por muchas cosas, pero y a sobre las todo hermanas no. Bueno, yo admiro mucho el valor de la mujer chilena, sobre todo ha pasado procesos históricos muy difíciles como madres, como chilenas, como hijas, como esposas, etcétera, etcétera. Sin embargo, como escritora, tú eres un caso excepcional, puesto que no solo entregas una obra de arte, sino que también generas en quienes trabajan a tu lado lo que significa realizar una obra por amor a la literatura. No solo escribir por sentirnos que somos artistas, sino escribir para entregar el valor de decir lo que sentimos, lo que pensamos a través de un libro manufacturado. Felicitaciones, Pía. Es la primera vez que yo conozco de ti
pero realmente me siento muy satisfecha de escuchar tus vivencias. Felicidades. Gracias, Belisa. Perfecto. Cristina Linares también está para ponerle Cristi, clic al micrófono. ¿Puedo Ahí está. hablar? ¿Me Ahí está. escuchan? ahí sí. Sí. Exactamente. Bueno, en primer lugar agradecer a ustedes que nos han regalado en esta tarde de sábado un tesoro que es la Pía. Y quisiera dejar un pequeño testimonio en términos de que Pía es una persona que es un punto de inflexión en la vida de cualquier persona que se encuentra, tiene la aventura de encontrarse con ella. Nadie puede quedar la misma persona después de estar con la Pía, no importa si es 1 minuto, 2, 3 o la vida entera. Pero la verdad es que todo cambia porque ella tiene la generosidad de compartir lo que ella es, lo que ella piensa, lo que ella hace, porque todo está en una coherencia absoluta, pero además enseñar cómo hacerlo. Y no solo enseña, es divertido porque ella dice que quiere enseñar a otras personas a ser libres, pero yo al alcanzar esta libertad, quisiera decirle que quedé como prisionera de ella y de todo lo que entrega para siempre. Y sí, una gratitud inmensa, de verdad, es un punto de inflexión. Y decirle simplemente, te amo, Pía. Muchas gracias. Gracias, Brasil entero. Qué hermoso. Y acá Mary Rogers dice que cada vez que te escucha Pía la inspiras y que tú sabes que es cierto. Que muchas gracias. Así que, y Marcela Sanguinetti dice que está de acuerdo con Cristina y Caro Cepeda también dice que hubo un antes y un después de conocerte, así que bueno, acá tenemos más que testimonios que corroboran lo dicho por ella y lo que estamos de algún modo experimentando todos esta tarde, que es que sí, o sea, no hay un antes y un después de compartir con Pía Barros. Y eso es una cosa fantástica que creo que hoy todos nos llevamos con nosotros, ¿no? Todas y todos. Esto me va a inflar el ego tremendamente. Pero bueno, está bien, de vez en cuando sale, ¿no? ¿Alguna otra manita levantada por allí, Santi? ¿No? ¿Alguien que quiera animarse a decir algo más? Por ahora no, a ver quién se anima. A Bueno, ver yo si tengo se la anima suerte alguien más. de tener acá la pantallita y veo que hay gente, como Ana Canfer me parece. Dale, Ana, nomás. ¿Sí? Ana está tratando de hablar, pero no se oye porque tiene el mic apagado. A ver ahora, ahí está tocando botones. Está tocando A ver botones. si, ajá. Dale, Ana, nomás, vos podés. Bueno, Ahora ahí sí. está, ahí está. Ahora, ahí está. Tengo que decir 2 cosas. La Pía dice que escribe breve, porque la verdad es que tiene tantas cosas que hacer que no alcanza a escribir más nada. Pero yo creo que las cosas que tiene que hacer son simple y sencillamente el ser generosa. Y esa es una gran cosa. La Pía, uno no puede llegar a las 12:30 a su casa a dejar un paquetito, no, porque te quieres almorzar. Uno no puede entrar a algo y llevarle algo porque ella te da otra cosa de vuelta. No, es imposible que tenga más tiempo para escribir si el tiempo que tiene lo regala y lo regala profusamente entre sus alumnos, entre sus amigos, entre los que no conoce, entre el viejo que pasa a tocar la puerta de su casa, a pedir una monedita, se siente en el árbol que está al frente porque la Pía le lleva una bandeja con un almuerzo. Entonces el viejo se acostumbra y va a pedir el almuerzo allá, así que la Pía también tiene que cocinar para Que tengo pensionistas. los pensionistas. Y la verdad es que eso es una generosidad tremenda, porque yo ya cocinar en esta pandemia para mi hijo y para otra persona ya es un acto heroico. Y ella cocina para 10, para 20. Además que tiene una mano maravillosa. Eso primero, y lo segundo era pedirte si pudieras referirte un poquito a tu libro que ganó el premio Altazor,
que es como de otra onda y es otra arista tuya. Pero eso quería decir, porque el aspecto humano de la Pía, es decir, no lo encontramos ya en ningún lado. Me llegué a emocionar. Después de todo este panegírico que me van a hacer ahí, ponerme muy roja, qué bueno que el Zoom no pone rojo la pantalla. En lugar del otro es un libro que yo hice hace mucho tiempo y que en realidad tiene 3 pequeñas novelas adentro. Pueden leerse como cuentos muy largos, pero son novelas y otros textos. Y tiene que ver justamente con eso, con el lugar del otro, con el ponernos en el espacio de lo que significa la otra persona. Y son hijos son el hijo de un torturador, el hijo de una presa, la hija de una presa política que deja todo por la causa, pero también deja la hija, el hijo de un supuesto traidor, los hijos de. O sea, uno siempre escribe sobre lo heroico y lo masculino y lo típica cosa, y no de las consecuencias que tiene ese otro pliegue, esa otra vida. Y a mí me interesaba escribir sobre los hijos de. Y en el 2011 saqué ese libro que se llama El lugar del otro y que me dieron un premio, aunque yo pienso que me lo tenía que haber dado por 2 libros atrás, pero bueno, pero me lo dieron por ese. Y que es un libro que hoy en día, claro, tiene más que ver porque tiene que ver con migraciones, con muchas cosas. Pero es un libro que tiene que ver justamente con la historia de los pliegues de la historia, no con la historia que vemos, sino la que no se escribe, la que no se habla, que es las consecuencias de lo que tomamos. Y la pregunta en realidad es si valió la pena. O sea, la pregunta final del libro es si todo eso valió la pena. Si como estamos hoy día, si con todo lo que significa, si valió la pena. Y no tengo la respuesta para eso. Es solo una pregunta, pero es eso un poco. El lugar del otro es si valió la pena todo lo que dejamos, todo lo que pusimos atrás, todo lo que apostamos por algo, si pasado estos ciclos de la historia, valía la pena. Eso es. Muy bien, bueno. La pregunta queda abierta, que es cómo tienen que quedar estas cosas en la literatura, ¿no? Para que cada quien responda según su experiencia y según su punto de vista, su vivencia y lo que sabe, en este caso sobre la historia chilena, que bueno, sabemos que con la dictadura se vieron cosas, tanto como acá en Argentina también hubo un problema. Yo pienso que no es la historia chilena, es la historia de todos. De toda Latinoamérica, además, sí. De todo el tercer mundo. mundo. Yo creo que esta es la historia, entre medio de la historia de una mujer que le hace los pies a un saharaui. Una mujer que es pedicura. Y le hace los pies a un saharaui que guarda todos los restos en una cajita. Que esa cajita fue una que hizo en la cárcel. Y guarda todo lo de sí, porque cuando lo entierren, no quiere que quede nada. Cuando lo cremen y todo, que nada quede. Entonces, ni las uñas ni nada, y guarda todos sus excedentes en una cajita. Entonces, no es la historia no es la historia de un sector, es la historia de aquellos que no tuvimos historia un poco. La historia del fracaso de los sueños también, y la historia de seguir soñando porfiadamente con otras cosas, pero también es todo eso. O sea, no sé, yo creo que todo tiene que ver con ese lugar del otro, de poder ponernos en el lugar de la otra persona, en el lugar de los hijos, en el lugar del pasado, en el lugar de los otros. Muy bien. Tenemos otra pregunta en el chat, la hace Marcos desde Lima y pregunta si la literatura es toda tu vida o es parte de tu vida. Y apunta que muchos escritores han consagrado la vida a este arte y él quisiera saber cómo lo ves tú. A ver, yo no sé cómo será para el resto, pero yo soy mujer, soy mamá, soy marida de alguien, etcétera. O sea, tengo un marido, tengo perros, tengo gatos, tengo cosas. Me encantaría destinar mi vida entera a la literatura, como yo soñaba que era, con casa en la playa en Malibú y con perro corriendo al lado. Pero hay una vida que late afuera y que no la deja a uno dedicarle la vida entera a la literatura. Pero yo creo que
que todas las personas que escribimos, todas las personas que estamos aquí, Levantar la las que mano también. escribimos y las que leemos, estamos siempre instaladas en el fondo es cómo podríamos contar esto que estamos viendo, cómo podríamos contar o hablar, cómo poder traducir en palabras. Entonces, yo creo que uno siempre está viviendo esa cosa medio esquizofrénica y disociada de vivir literariamente o de tratar de convertir en literatura algo tan ridículo como revolver los fideos. O sea, en el fondo es una vida de disociación y yo pongo, claro, todo mi pellejo en la literatura, pero tengo poco tiempo para dedicarle a la literatura y tengo una vida entera que vivir para ver si tiene sentido también la literatura. O sea, que no tiene sentido, que es la parte más fascinante que tiene el arte, que no tiene ningún sentido, ¿eh? Salvo el sueño de creer que que hacemos escritura para un cambio social. Y ese sueño, el que no renunciamos, que estamos disociados. No sé si uno dedica toda la vida a la literatura. Yo sé que a mí me salvó la vida. Sé que la literatura me la salvó cuando era adolescente, de adulta, en dictadura, fuera de ella, y ahora en pandemia la literatura me ha salvado la vida porque hace que no salte por la ventana, a pesar de que vivo en una casa sería muy ridículo saltar por la ventana en un primer piso. Pero la literatura es que no salte por la ventana y por supuesto, claro, es parte de todo lo que hago y parte de todo lo que vivo. Y la literatura es la que me entrega también la posibilidad de reírme de mí misma y de encontrar de que todo, que lo mejor está por venir. Y eso yo creo que eso solo puede darlo la literatura, porque sabemos que la realidad no te da eso, todo lo peor está por llegar. Pero la literatura te dice que lo mejor está por venir. Y eso me parece muy bien. Hola, Pía. Hola. Pía, nuevamente Beliso de Salvador te saluda. Perdón, pero yo estoy impresionada y me encantaría leer tu libro en lugar de otros. Y tienes toda la razón. Muchas veces la lógica literaria convencional nos manda a que escribamos sobre la naturaleza, sobre bueno, muchas cosas. Y no digo que eso esté mal. Claro que hay que escribir sobre todo lo que nos rodea. Pero escribir sobre algo en el cual muchas veces nosotros no queremos estar y es el lugar de otros, es increíble. Es increíble porque al igual que Chile, también El Salvador, al igual que América Latina, como tú dijiste, es la historia de todos. Hemos pasado periodos oscuros, periodos en el cual pues hemos sobrevivido por diferentes razones. Tu literatura te ayudó a sobrevivir en este y todos los contextos. A cada uno de nosotros creo que nos ha hecho sobrevivir diferentes cosas, pero igualmente son importantes. Así que, Pía, realmente me encantaría leer ese libro. Yo no sé si aquí en El Salvador ese libro está disponible, no sé, pero sí me gustaría. Existe hay una cosa que se llama eBooks Patagonia, que son libros digitales que se pueden descargar. Y eBooks Patagonia, que creo que también venden a Amazon y todo, yo creo que está funcionando. eBooks Patagonia se llama la distribuidora de los libros nuestros digitales. Y te puede fascinar muchas cosas que están saliendo en todas partes. Y yo creo que como no existe la posibilidad de enviar los libros por correo ni funcionan muy bien, tendremos que leer digitalmente y ojalá, no sé, pues tener un buen sistema de Word que te lo traduzca a palabras o a lo que venga, pero eso, por si acaso funciona. ¿Sabes qué, Pía? Me buscaré un novio que sea un buen lector. ¿Sabes qué? Antes, cuando yo era soltera, siempre los novios que tuve eran buenos lectores y ese era uno de los requisitos para ser mis novios. Ahora que estoy divorciada, igual, buscaré un novio que sea amante de la lectura, como yo. Muy importante. O un amante, ¿por qué tienes que tener novio? Los amantes son más entretenidos, hay que verlos todos los días. Claro que exacto. Gracias, Belis. ¿A quién? También esperando para dar la palabra. Fabián, no sé si estás por ahí con el micrófono. Por ahora está muteado. Esto Fabián, que decía, ¿me escuchan? Ahí está, perfecto. Ahí está Fabián. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar quiero saludar a la escritora que la verdad que me sorprendió en todo sentido, por su expresión, por la forma,
abordar la literatura. Y lo que quisiera preguntarle es, los niños, ¿qué han sido para ti, Pía, más allá de tus hijos? Los niños de la calle, los niños, aquellos que han Fabi, un poco más alto, porfa, que se escucha muy bajo. Dale un poquitito más alto, acércate al mic, porfa. Bueno, ahí me escuchan mejor. Sí, Sí, perfecto. Bueno, le estaba preguntándote, Pía, ¿qué pasó contigo? ¿Qué mensaje o qué pensaste sobre aquellos niños, más allá de tus hijos, de los niños de la calle, los niños que tanto sufrieron, sobre todo en Chile, en Argentina, descontemos, por supuesto, toda América, como ya lo has dicho, pero me interesaría saber y conocer algo, si también has escrito sobre los niños de Chile o América Latina. Te agradezco infinitamente, gracias. Sí, por supuesto, escribo sobre, no de, no para. Yo creo que en Chile es imposible, y en América Latina en general es imposible, cerrar los ojos frente a los niños de la calle, frente a lo que ocurre en la calle, o a las políticas, las pésimas políticas del Estado en relación a estos niños. Creo que la pandemia nos ha mostrado también el horror de lo que significa para algunos, o sea, ya lo mostró el estallido en Chile, lo que significaban los muchos Chiles que habían, que no eran lo que salían en televisión, que no era el Chile perfecto, el Chile que tenía zanjata ni edificios llenos de espejos, sino que había muchos Chiles dentro de Chile. Y bueno, y nosotros tenemos acá una institución que ha sido pero muy vilipendiada, que es el SENAME, el Servicio Nacional de Menores, donde todos los días sale algo terrible y algo espantoso con respecto a estos niños que víctimas de abusos se ponen dentro de instituciones, se institucionaliza a los niños desde muy pequeños y en general se institucionaliza la pobreza. La pobreza es el principal eje motor de esto, y no solamente me refiero a la pobreza económica, también a la pobreza estructural, aquella que no tiene la herramienta para trabajar con aquellos niños. Yo creo que los niños de todo tipo, o sea, niños ricos, niños pobres, los niños en general son los que pagan todos nuestros errores. Y por supuesto que sí escribo sobre los niños, sí están presentes. Sí, siempre hay algún texto y siempre menciono a los niños porque me angustia pensar cómo se ve o cómo es el mundo desde ahí, desde ese lugar de otro que también son niños, el efecto que tiene sobre ellos, el horror de cargar una vida entera con una serie de cosas que no te correspondían, cargar con historias de otros, cargar con el dolor de otros, cargar sobre tu cuerpo con el abuso, con la violencia, con los malos modos de amar. Y todo eso creo que sobre todo lo que ocurre aquí con los niños de la calle y los niños que el sistema sigue vulnerando de algún modo, sigue flagelando constantemente. Y creo que eso ocurre en todos nuestros países, ocurre en todas partes, ¿no? Y hasta en los países mejores vemos la vulneración de la infancia como una constante. Gracias, Fabián, y gracias, Pía, por supuesto. Si no hay más preguntas, yo creo que vamos a ir cerrando, Santi. No recuerdo si había... ninguna Listo. manito más. Entonces podríamos ir cerrando, pero antes, y para dar el mejor broche de oro, si es que puede haber más, y siempre puede haber más, vamos a pedirle a Pía que nos lea ahora sí un texto suyo, por supuesto, porque no podemos cerrar esta sesión sin oír algo de ella. Ya por ahí Marcia nos había compartido ropa usada en el chat y quienes estuvieron atentos al chat lo pudieron leer, pero además nos gustaría escuchar algún texto que desees compartir con nosotros. A ver, estoy escribiendo otra cosa, que es un libro que va a salir pronto, que lo saca Cherezade. Entonces puedo leer un par de textos de ahí, porque eso no lo conoce nadie, entonces es más fácil. Ya. Este se llama La Muerta. Crecimos al amparo de la figura de mamá aferrada al ataúd de nuestra hermana muerta, aullando un dolor inexpugnable. Éramos pequeñas y nos refugiábamos en rincones e intersticios del patio para no ser vistas. Nuestros actos, nuestros logros, nuestro respirar, siempre se comparaban con la incuestionable maestría de la muerta.
Está bien que cantes, pero nunca lo harás como tu hermana. Excelentes notas, pero las de tu hermana. Sí te has puesto más bonita, pero... La muerta se erigió como un muro infranqueable, incluso en la agonía de nuestra madre. Las tres solícitas limpiábamos su frente, acariciábamos sus pies, aliviábamos su dolor, y ella seguía buscando entre nosotras a la muerta. Ya todas duplicamos la edad que nuestra hermana tenía al morir. Hemos adoptado el dolor de ausencia de nuestra madre en nuestras hijas, comparadas constantemente a una desconocida que nunca superarán en belleza, inteligencia ni virtudes. Nuestras hijas escapan de nuestra rabia en rincones e intersticios de los patios, preparándose a duplicar soledades y ausencias hasta el infinito. Voy a leer 2 textitos más. Este se llama A veces hogar. La casa fue armada y creció con los hijos en cuartos adosados y macetas en ventanas. El barrio la vio aprender en la niñez, estremecerse en la adolescencia, crecer en la juventud. Después fueron desocupándose los cuartos con las hijas e hijos que se marcharon a hacer sus propios andamiajes. La pintura comenzó a descascararse, las macetas secaron sus contenidos, el invierno avivó goteras en su interior. Ayer los vecinos vieron salir a la madre, cerrar por fuera la puerta y partir sin mirar atrás. Dicen que lloraba. Y termino con este cortito. Los malos muertos. Nadie está bien muerto, solo se muere así, a secas. También hay malos muertos, como este que la ronda hace años, que le produce arcadas en el alma, le desviste las pesadillas y en el abandono final no cruza al otro lado del sueño porque no está bien muerto, ni siquiera en el ojo oscuro ni siquiera en el ojo oscuro de la pistola que se apunta a la frente a veces, y desde allí el mal nacido le recuerda que la espera del otro lado de la bala. Chapo. Chapo. Sin palabras, Pía. Qué buenos textos, grandes. Grandes. Bueno, creo que ha sido, sin lugar a dudas, la mejor manera de poner nuestro espacio en la celebración del mes de la mujer. Yo sabía que con Pía íbamos a tener un gratísimo y muy nutritivo momento y ha sido así y mucho más. Te agradezco muchísimo, Pía, por acompañarnos hoy, por ser la persona, la escritora, la editora, la feminista, la tallerista auténtica que eres, la persona auténtica que eres y por brindarte a nosotros tal cual. De verdad que en lo personal me siento muy, muy agradecida y muy complacida de que hayamos compartido este momento y bueno, por supuesto, con todos y todas los que nos acompañaron. De verdad, muchísimas gracias. Si te quieres despedir de... No, sí, yo por supuesto quiero agradecer. Lamento mucho haberle embarrado la siesta a todos y a todas. Le agradezco mucho la paciencia para haber escuchado y haber participado. Y le agradezco a ustedes, por supuesto, el espacio y la posibilidad también de conversar en esta tarde. De verdad, muchas gracias. En lo personal pensé que Pablo me había arruinado el fin de semana haciéndome trabajar un sábado. Ahora me doy cuenta de que no solo no me arruinó el fin de semana, sino que esto valió la pena muchísimo, muchísimo. Me parece que realmente una escritora de microficción, algo que yo antes no conocía, que estoy conociendo ahora, me da la sensación, percibo, que es una persona que escribe sin ventajas, que escribe con los tiempos que hay, que escribe con el mundo en el que vive, no uno separado o no poniéndose adentro de una cajita aislada, que es lo que en la historia se hacía antes con el arte, ¿no? Darle ventaja a esas personas, ventaja en tiempo, vida. Y una escritora que escribe así es una persona sin plata, sin permiso, que escribe con la vida, sin ventaja, y la verdad, aplausos para Pía. Muchas gracias. Gracias. De verdad que ha sido maravilloso y bueno, de ello dan cuenta todos los comentarios que tienes en el chat, que si después deseas revisarlos, Pía,
Te los vamos a hacer llegar, te vamos a hacer Gracias, llegar sí. el chat para que lo puedas ver. Y bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Les contamos que, bueno, como algunos que nos han acompañado en otras tertulias saben, nuestras tiflotertulias están todos los últimos sábados de mes. Estaremos con este espacio. Por supuesto, si desean acompañarnos, no tienen más que esperar en las redes de Tiflo y en mis redes, en las redes de Leamos Cuentos y Crónicas Latinoamericanos, pues las coordenadas para sumarse al próximo encuentro, que será el 24 de abril, muy cerquita del Día del Libro, y en el que vamos a estar compartiendo con Alberto Sánchez Argüello de Nicaragua y con Gisela Cossack de Venezuela, y con quienes vamos a estar hablando justamente de libros y de el quehacer de cada uno con los libros. Así que, pues, acompáñenos, Pía, por supuesto, si nos quieres acompañar, estás más que invitada. Y todos y todas ya saben que, bueno, que este espacio es de ustedes. Gracias, Santi, gracias en ti a todo el equipo de Tiflonexos por brindarnos la oportunidad de hacer esta alianza y de seguir compartiendo estos espacios. Y bueno, ya los dejamos a todos para que continúen su sábado. Feliz fin de semana y hasta la próxima, ¿eh? Cuídense. Muchas gracias. Chao a todas, chao a todos. Gracias. Nos vemos, gracias. Hasta pronto. Gracias, cuídense mucho. Pía, porfa, no te vayas todavía.